Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenida. Mi nombre es José Asprilla, yo primero, y Lucía Arboleda. Así que hoy venimos con un videito, Lucy, cuéntanos qué tenemos. Bueno chicos, pues hoy venimos de nuevo con el canal La Base, nos gusta mucho por Inna Afinogenova. Pero, En general todos son muy buenos, así que hoy vamos a reaccionar a un video que acaban de subir hace pocas horas, se llama La Base Comanche 2x06, que queda del 12 de octubre en España de 2024. Vamos a ver qué significa esta fecha para los españoles y cómo es que la celebran, por qué la celebran, a causa de qué se celebra esta fecha en España. sí, genera un poco de curiosidad. Yo vi un video por ahí donde España celebra esa fecha. Yo no sabía. No, yo tampoco, la Yo verdad. no sabía. A veces cuando uno, es como si fuese una cajita de Pandora, uno destapa algo y empiezan a salir cosas que uno dice, ¿en serio celebran esto? Y uno no por Ajá. enterado. El 12 de octubre en Colombia, más que todo se celebraba anteriormente el Día de la Raza. Sí. ¿Sí? Y últimamente, pues, o sea, es lo que se celebra el Día de la Raza. Sí, exacto. El Día de la Incluso Raza. debido a esto es que tenemos ese baile conmigo Sí. para celebrar el Día de la Raza, sino que como esta semana fue de vacaciones, entonces ya no sé si es la próxima semana o la que sigue, Tienen que estar que pendientes ya de baile, hacemos chicos. la presentación en honor a nuestros ancestros, muchachos. Vamos a bailar un bullanengue. Vea, para nosotros, ese día no es un día de conmemoración, sino es un día más que todo de reflexión. Es un día de de meditación, de mirar qué fue lo que pasó, todo eso, conocer toda esa historia de lo que pasaban con los africanos que llegaban a América para la fecha, y lo mismo que con las poblaciones indígenas. Y fue cuando, en 1942, cuando el travieso Cristóbal Colón se le dio por arribar a estas tierras. Ahí empezó el calvario para las poblaciones negras y las poblaciones indígenas. Entonces no sé qué se le dan, vamos a ver. Tengo en pausa las relaciones con el gobierno español, pero el pueblo español es otra cosa. Cuando más saqueaban a México y se llevaban el oro y la plata a España, los beneficiados eran los de arriba de España. Siempre El ando pueblo ahí, estaba Sí. pobre, sí. el pueblo Sí, eso es español. verdad. Ese es un pueblo extraordinario, trabajador, un pueblo que merece respeto. Una cosa es su gobierno, su monarquía, y otra cosa es el pueblo. Voy a leerles Así algunas es. frases. América era Wow, una torre de eso Babel no cuando lo- llegaron los no lo europeos y sabía. estaba literalmente bañada en sangre. Otra. Y es por ello que con la lengua española llegaron a nuestras costas muchas otras costas, como la Grecia de Aristóteles y Platón o Roma con sus juristas. Llegaron unos valores que son lo mejor de la cultura occidental. Otra frase. Soy consciente del inmenso privilegio del que gozo y que comparten conmigo la inmensa mayoría de latinoamericanos de hablar y escribir en español. No son frases de Celia Villalobos, quien decía ayer que por si acaso España es el único país que ha invadido sin matar. Son frases de nada menos que de Mario Vargas Llosa, un excelente representante de aquello que Aníbal Bueno, Quijano sí. llamó la colonialidad del poder. Eso es verdad. Empezamos bien. Muy bien. El 12 de octubre, como Excelente. bien decimos los pueblos que nos emancipamos de un orden colonial impuesto por el Imperio Español, no es una fecha de celebración. Es y debería ser, hegemónicamente, una fecha de ejercicio de memoria. Una memoria que ha de ser justa con la realidad, precisa, rigurosa y no súbdita, vasalla y obedeciendo ese sistema de castas que nos impusieron y que hoy siguen imponiéndonos desde esa lectura negacionista de lo que fue la conquista y, por tanto, la masacre y el genocidio perpetrado contra nuestros pueblos y nuestros cuerpos. Es antes una fecha de resistencia de los pueblos, como nos recuerdan las hermanas bolivianas o los hermanos mexicanos. Es una fecha que nos encuentra hoy en una imprescindible batalla cultural contra quienes quieren vendernos una narrativa falaz en la Y cual lo que los hubo fue un africanos. encuentro entre culturas y donde casi se nos pide agradecer que nos impusieran una cultura, Sí. además de menospreciar nuestros saberes ancestrales, nuestras lenguas originarias y nuestras dinámicas y relaciones sociales. Me gusta. Nadie descubrió América. ¿O acaso las migrantes estamos descubriendo? No la había visto a ella. ¿Lo habías visto? No, mira que pues en esa toma que hicieron como de las personas que están, no conozco ninguna, tampoco veo a Inna por ahí. No. No me dio curiosidad. me- Pero me gusta mucho su actitud, me gustó mucho cómo abrió el espacio y se ve que es algo bien interesante. Europa? Qué interesante.
Pero hay quien puede pensar que el 12 de octubre es una fecha antigua, memorialista y pasada, y que no corresponde abrir un debate tantos años después. En Base Comanche, por eso, hemos querido hacer un ejercicio que resulta poco habitual en la prensa hegemónica, y vamos a hablar de la vigencia del 12 de octubre en la España de hoy. Porque no es verdad que se trate solo de una reivindicación vinculada al pasado colonial, sino de una lucha contra el orden colonial plenamente vigente en la España del 2024. Esa ley de extranjería, esa ley mordaza, ese pacto de migraciones y asilo, esas devoluciones en caliente, esa militarización de las fronteras, ese racismo institucional, esa infiltración de agentes en movimientos sociales o esa Casa Real que se burla de ciudadanos y ciudadanas al tratarlos como vasallos sin memoria y sujetos que hay que tutelar, son ejemplos de la vigencia de ese 12 de octubre en la España de hoy. Este programa va para esa España que no reivindica su pasado de manera acrítica, sino la España que no solo acoge y acepta su diversidad, sino que reconoce la historia y se construye desde una perspectiva antirracista, democrática y decolonial, diciendo alto y claro. Yo creo que muchos españoles, eso es lo que le han enseñado, como nos enseñaban a nosotros en la escuela. Que Cristóbal Colón era el héroe. Le pregunté a mi mamá si conocía a Cristóbal Colón, me dijo que era un tipo muy inteligente y que había llegado a América con la Niña, la Pinta y la Santa María. Sí. Mi mamá. Lo que nos enseñan a todos, o sea, eso es... Que él nos descubrió. Que nos descubrió. Y pues, o sea, como que cuando tú ya te sientes a analizarlo a esta edad, ya con el conocimiento y el criterio, pues tú dices, ¿cómo que nos descubrió? Si nosotros ya existíamos, cuando tú descubres algo es porque es algo nuevo, algo que no existía antes de que tú lo descubrieras precisamente, o que, ¿sí? Pero esto ya existía antes de, o sea... Y no, y solo eso, sino que tú te pones a pensar y es mirar cómo en América, digamos, estaban los indígenas, que necesitaban de España para poder subsistir. Y los africanos, como lo dije en el video anterior, que estaban en África, allá sin hacer nada, con las familias desintegradas, y lograron venir a América como para servir, apoyar la causa. ¿Pero qué causa era? Pero que no hay nada que celebrar. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Me gustó. La Base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Muy buenas tardes, bienvenidas a La Base Comanche. Víctor, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, pues en la base de datos haremos un repaso histórico, hablaremos de genocidio y de expolio y contaremos la verdad de lo que pasó ese 12 de octubre y cómo sigue vigente hoy en día. Muy interesante y voy contigo, Sasi, ¿qué nos has traído? Bueno, vamos a ver cómo no es todo ideología y por qué algunos de los políticos latinoamericanos, pero también progresistas españoles, apoyan esta narrativa de un genocidio disfrazado de encuentro entre dos pueblos y las razones económicas detrás de eso. Hoy además contaremos en la mesa de análisis Comanche con Mario Espinosa, filósofo de Colonial, y con Vicky Columba, portavoz del movimiento Regularización Ya. ¿Arrancamos? La base de datos. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Mañana, 12 de octubre, se cumplen 542 años desde que la expedición liderada por Cristóbal Colón llegó a la costa caribeña y con ello se dio comienzo a siglos de expolio, exterminio y colonización de los pueblos originarios del continente latinoamericano. En España, el 12 de octubre es el día en el que se falta el respeto a los países hermanos de América Latina al situar como hito fundacional de la nación española el inicio de su expolio y violenta colonización. Esta fecha es anualmente celebrada. ¿Cómo nos sirven las redes sociales para ir descubriendo todo esto, ir conociendo todo lo que verdaderamente pasó en esta fecha? Que para muchos es un día de celebración, pero para otros es un día de tristeza. De sufrimiento. De sufrimiento. Wow. Utilizada y manipulada por el Estado español. Una festividad que, además de ser una expresión xenófoba y racista, es concebida como el día del descubrimiento del Nuevo Mundo, como si existiese únicamente desde que llegara Cristóbal Colón en 1492, o como si ese acontecimiento hubiera supuesto algo positivo para la población indígena. A pesar de ello, este relato de descubrimiento, de hito histórico, es el que se enseña en las escuelas y difiere mucho de lo que realmente ocurrió. Pues qué mejor ocasión que en vísperas del 12 de octubre para contar lo que verdaderamente llevó Colón a América se dice y se reconoce desde el relato imperante español. Vayámonos a la historia. Comencemos en el 12 de octubre de 1492. Los navíos españoles capitaneados por Cristóbal Colón, que luego demostraría sus dotes de mando y esclavismo explotador,
Juan de la Cosa, cartógrafo adinerado, y de los hermanos Vicente Yáñez y Martín Alonso Pinzón, representantes de la alta burguesía andaluza, llegaron a las costas caribeñas de Guanajaní, donde las personas que allí vivían contemplaron la llegada de unas desconocidas cruces y estandartes occidentales que traían consigo el desastre que iba a suponer su desembarco para la civilización originaria. Desde ese momento se dio comienzo a la conquista, colonización y expolio masivo del continente. Lo que comenzó con robo de joyas y objetos de valor que poseían los indígenas acabó con el saqueo de las minas de metales preciosos explotadas mediante el trabajo forzado de esa misma población indígena esclavizada, sufriendo un empeoramiento de su nivel de vida y un incremento muy pronunciado de la tasa de mortalidad en muy poco tiempo. En este hecho hay que subrayar la responsabilidad de los colonos españoles y también del propio Cristóbal Colón, ese personaje tan idealizado por muchos, que utilizó su primer gobierno en las islas caribeñas para enriquecerse a nivel personal y familiar. Y eso no es algo que estemos suponiendo o elucubrando. Las enormes atribuciones que se le conceden están recogidas en las capitulaciones de Santa Fe de 1492, en las que se establecía que Colón se quedaría con una décima parte de los bienes expoliados al pueblo indígena. ¿Sí? Durante su gobierno, la situación económica se volvió insostenible por el agotamiento de los recursos explotados. Y la solución de Colón fue traficar con los esclavos indígenas que realizaban trabajos forzosos en la explotación de las minas y, así, seguir sacando rédito económico de las colonias. De esta forma, los colonos comenzaron un tráfico inhumano de cantidades ingentes de población indígena que fue comercializada y esclavizada en los territorios de la corona. Este sistema de esclavitud y tráfico de personas fue heredado por sus sucesores políticos y se estructuró para beneficiarse económicamente del trabajo inhumano de los indígenas y a los que, por si fuera poco, se les imponía la cultura cristiana occidental para que olvidasen su pasado, así como la lengua castellana. Todo un proceso de conquista y de aculturación atroz. El genocidio ¿Y eso no fue un español... aporte que dijo el rey? Tengo entendido que en el video anterior que nosotros vimos, si tuvimos la oportunidad de verlo, fue un aporte que hizo España, en este caso pues la colonia española, a América. Claro. Según esto. Nos construyeron colegios, universidades, templos, nos construyeron de todo y nos... pues, Tenemos una lengua gracias a ellos, una cultura gracias a ellos. Tenemos que agradecer esto, ¿no? O sea que estos pueblos no tenían cultura, no tenían una lengua, no tenían absolutamente nada. Exacto, según ellos no. Su sistema de esclavitud cimentó las bases de una sociedad desigual, clasista y racista. Los indígenas eran explotados por los conquistadores, pagaban tributos excesivos por el mero hecho de ser indígenas, socialmente estaban discriminados por las élites occidentales y criollas y sufrían el desprecio y rechazo de las cúpulas políticas gobernantes que los aislaba del resto de la población en guetos. Y no solo la población indígena sufrió en sus carnes la colonización española, sino que ante la masacre de esta, los colonos españoles vieron en África una solución alternativa para conseguir mano de obra esclava e importaban a la población africana hacinada en barcos y tratados como si fueran mercancía. La situación de la población africana también era funesta para ellos porque eran considerados legalmente como esclavos y eran capturados y deportados de sus hogares. Llegaban a América para hacer los trabajos más duros e insoportables en condiciones de trabajo extremas, con una situación pésima de sanidad, higiene y alimentación, se les quitaba su libertad y eran tratados como piezas, mercancía y objeto y nunca como seres humanos. Y como saben, ningún país invade a otro sin matar. Y así ocurrió con la colonización española, que tuvo como consecuencia directa el genocidio del pueblo indígena. En el primer siglo y medio de invasión se exterminó a un 90% de la población, un hecho refrendado en la llamada tesis homicida de Fray Bartolomé de las Casas, quien fuera propietario de tierras colonizadas y, por ello, había sido protagonista en primera línea del genocidio. En su obra narra al detalle las continuas torturas, abusos, asesinatos, esclavitud y condiciones inhumanas a las que se veía sometido al pueblo indígena. Como dijo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, tan solo el saqueo de la mina de Potosí le reportó a Europa unas ganancias descomunales, tales que hubieran alcanzado para construir un puente de plata entre América Latina y Europa. Además de los 8 millones de indígenas asesinados por la explotación de Potosí. Un puente de plata. Desde América a Europa. Imagínate. Fue muchísimo el saqueo, muchísimo. Por eso es que volvieron a buscar más y venían buscando más. Por eso no se querían ir de acá. Sí. O sea, cuya esperanza de vida era ínfima, y los invasores los reemplazaban por nueva mano de obra esclavizada. Otro de los casos más sonados de expolio y genocidio es la mina de Ouro Preto en Brasil, cuya explotación conllevó al asesinato de millones de africanos. Todo este genocidio y expolio derivado del 12 de octubre reportó a los invasores, a la burguesía y aristocracia europea, una ingente, a la par que abominable, acumulación de capital que permitió cimentar la base del imperialismo y el capitalismo europeo.
Como ya dije en un cierre en el tablero, los pueblos nos construimos sobre nuestras historias y nuestras historias se construyen basadas en la memoria. Y este repaso por la historia nos permite recordar lo que verdaderamente ocurrió y también para exigir justicia sobre lo que pasó. Así es, y por ello, cuando desde México se pide por carta oficial a la corona española que pidiera perdón por el genocidio y el expolio, del que acabamos de hacer memoria, cometidos en la conquista de lo que hoy conocemos como América Latina, no es exagerado, desproporcionado, innecesario o ridículo después de 500 años como se argumenta en el relato oficial y mediático. Cuando México pidió un gesto crítico y diferente al discurso de agradecimiento y reconocimiento de los colonizadores españoles por parte de Felipe VI, hubo silencio o incluso algo peor. Escuchemos. La fundación de estas ciudades implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo, porque de ese pasado común, de esos valores aportados entonces. Mira que me hice una pregunta ahorita. ¿Cómo pudo ser que si los españoles eran minoría y en América había muchísimos indígenas, cómo España logró imponer su lengua ante tantos indígenas que había? Pues es que sí habían muchos indígenas, pero distintas tribus. Pero ¿cómo Y todos logró? tenían como su territorio en específico. Que eso era lo que pasaba también en África y eso fue lo que de pronto vieron como esa falencia y de ahí se cogieron. Al ser de distintas tribus, muchas de esas tribus no se llevaban bien. Entonces lo que ellos hacían era precisamente coger esclavos africanos de distintas tribus y así sabían que no se iban a venir en contra de ellos porque eran de distintas tribus. Y ellos no se iban a unir para pelear por otros de otras tribus, ¿sí me entiendes? Pero ¿cómo quedó el español? Pues no sé, pero miren, ya que estamos aquí, la verdad, ayer estuve leyendo un texto que me pareció muy bonito y creo que va muy acorde a el tema que estamos tratando. La autora es Esther Pineda, y es una tesis que se llama Racismo, Etnorracismo y Resistencia. Pero lo que más me marcó fue la introducción de la tesis, que dice así: desconozco mi historia, no sé de dónde vine, no sé quién era mi gente, ni mi lengua, ni mi música. No sé cuál hubiese sido mi nombre de haber nacido en esa tierra que desconozco y me es ajena por imposición. No sé cómo vestiría hoy, ni cómo sería mi vida. No puedo saberlo, pues no me dieron la oportunidad de descubrirlo. Y sin quererlo estoy aquí, viviendo en el continente más diverso, pero también el que tolera las diferencias. En la América de todos, donde todos se conocen, pero es un lugar el cual nos ha invisibilizado. La historia antigua de las personas negras y afrodescendientes es poco conocida. Más aún su historia inmediata. Nos dicen que la historia la cuenta y la escriben los vencedores. Sin embargo, es posible cuestionar el hecho de que los vencedores son quienes han contado nuestra historia, pues para vencer es necesario combatir en condiciones de igualdad. Los descendientes de África a lo largo del proceso histórico-social no han tenido esa oportunidad. La historia que conocemos ha sido definida y transmitida por hombres eurodescendientes, poseedores de recursos y heterosexuales. No obstante, esta historia de los africanos y sus descendientes, que desconocemos, también ha sido oculta, invisibilizada y minimizada por ellos. La verdad, o sea, con esta entrada da ganas de seguir leyendo el libro, la tesis, y la verdad que sí es muy fuerte. O sea, lo que nos dicen es muy cierto. Nosotros como descendientes de africanos realmente no conocemos nuestra cultura. No conocemos, o sea, no conocemos absolutamente nada de nuestros ancestros, porque son personas que vinieron hace mucho tiempo, que como te decía, acogían de distintas tribus. Tú no sabrías de qué tribu venías, cuál eras tu ancestro, no sabes su cultura, no sabes cómo vestirías, no sabes si realmente te llamarías Soy José o de otra forma. O sea, es algo muy fuerte. Y esto no solo pasó con los africanos, también pasó con los
aborígenes, ¿no? Con los indígenas, pues, que habitaban América antes de, entonces, pues sí es algo muy fuerte y muy duro, la verdad. Excelente, Lucy. Felicitaciones. Estás aprendiendo muchísimo. Te estás poniendo maudita. Me gusta. Increíble. Por España y vigentes hoy, tenemos que sentirnos orgullosos todos, puertorriqueños, españoles y el resto de pueblos hispanos. Esta defensa férrea de la colonización por parte de Felipe VI en su visita a Puerto Rico en 2022 es solo una pequeña evidencia de que de ese 12 de octubre de 1492 ha quedado mucho pozo en la España de 2024. Esta no fue ni será la única vez que la corona reivindique la colonización y exponga su falsaria interpretación de la historia, pero sí que es particularmente horripilante que lo haga desde ese mismo territorio al que expoliaron y donde perpetraron el genocidio. Esta reivindicación de la colonización también se traslada a representantes políticos. Amigos, ellos justifican lo que pasó. Lo triste es cuando tú te entras a internet y empiezas a leer algunos comentarios donde dicen que gracias a España tenemos una lengua. Gracias a España la cosa. O sea, no le podemos dar las gracias a España por esas cosas. Nosotros no le podemos dar las gracias a España. Menos las poblaciones negras. No sé las poblaciones indígenas, pero desde mi punto de vista, desde mi visión, yo diría que las poblaciones indígenas también sufrimos igual de condiciones como los negros. No podemos aceptar una cosa como esta. Claro, no podemos renunciar a nuestras raíces, a lo que hubiese sido nuestra cultura, nuestras tradiciones, si ellos no hubieran intervenido en todo nuestro proceso natural. Así como ellos tuvieron su proceso natural, pues nosotros también teníamos un proceso natural. Nosotros teníamos un sistema de gobierno. Fuera bueno, fuera malo, les gustara o no, lo teníamos. Tenían una religión, fuera buena, fuera mala, hicieran lo que hicieran, la tenían, así como ellos la tienen. ¿Y por qué hacer o por qué intervenir en algo que realmente, pues nadie te pidió tu opinión, o sea, nadie pidió la opinión de ellos, nadie les dijo, vengan, ayúdennos, que nos están masacrando? No. Porque estamos muriendo de hambre para llevarnos a trabajar. Una cosa yo le quiero decir a los españoles, desde adentro de mí, es que a nuestros ancestros los utilizaron, los usaron y los abandonaron. Sí. Honestamente, yo creo que los españoles nunca consideraron que habían traído unas personas desde otro continente a tirarlos en un continente que no era de ellos. Si lo trajeron como mano de obra de acá, lo justo es que esas personas volvieran a llegar a su continente o al menos reparar esos daños ocasionados. ¿Sabes qué es lo Y en más? el momento nosotros sí pedimos que se reconstruya esa historia de esas poblaciones. Y sí pedimos que hayan políticas o acciones afirmativas que permitan visibilizar esta clase de población. Sería muy interesante que España desde ahí empiece a trabajar. Si es que verdaderamente pidiera una disculpa o pidiera un perdón a los pueblos indígenas, también lo hicieran con los pueblos negros. No, y es que lo fuerte es que nosotros como negros o como descendientes de africanos, pues ya nacíamos esclavos antes, ¿no? O sea, ya teníamos, o sea, desde que nacíamos, incluso desde antes de nuestra concepción, ya se sabía que íbamos a ser esclavos. Sí. ¿Por qué sufrimos todo eso? Yo siempre me he preguntado, pero ¿por qué cogieron a los negros como esclavos desde un principio? O sea, ¿qué teníamos nosotros o qué les ofrecíamos a ellos? ¿Qué era lo que les atraía tanto de los africanos que los tomaban como esclavos? Los principales de esos son los españoles, o sea, la colonia española. Exacto. Ellos son los responsables de todo esto. Yo estoy seguro que el pueblo español de hoy no conoce esa historia. Yo estoy seguro que no la No, conocen. muchos la desconocen. La desconocen, no la han vivido. Es que cuando uno no vive todo este sufrimiento, es muy difícil entenderlo. A Sí. veces nos cuesta entender lo que sufre la otra persona si no estamos en sus zapatos. Así que Concretamente a la ultraderecha, que es capaz de cargar contra el Papa porque pidió perdón a México por los pecados cometidos en la conquista española. Vamos a ver. A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez
de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad al continente americano. Es sorprendente. Sí. A Ayuso le sorprende que el Papa pida perdón por el genocidio y el expolio de lo que ahora conocemos como América Latina. En nombre de Dios se hagan tantas cosas tan fuertes y tan feas. Y no solo eso, reivindica la colonización porque llevó la lengua y el catolicismo, como si fuera positivo. Pues no, señora Ayuso, no es sorprendente que el Papa pida perdón por un genocidio y un expolio. Tampoco es positivo imponer una lengua y unas creencias borrando la cultura de un pueblo. Y no, España no llevó la libertad a América Latina, de hecho todo lo contrario, llevó al esclavismo mortal de millones de personas para enriquecerse del saqueo de los recursos de esa tierra. Y ante la reivindicación del genocidio de la corona y la ultraderecha, el autodenominado gobierno progresista actual, en lugar de tender la mano al gobierno mexicano e impulsar un nuevo relato justo basado en la memoria, abraza al colonialismo. Y esa hoja común que deberíamos estar construyendo ambos gobiernos en términos políticos, no digo ya de las relaciones sectoriales que evidentemente tenemos en el ámbito empresarial, en el ámbito turístico, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, pues se ven obstaculizadas por esta inexplicable e inaceptable exclusión de nuestro jefe del Estado a la toma de posesión de la presidenta electa. Es evidente que queda mucha reivindicación del imperio en el relato oficial. Por ello es tan importante que los pueblos construyamos nuestras historias basadas en la memoria. Una memoria que es recordar y exigir justicia sobre lo que pasó y con más valor desde aquí, desde suelo español, aunque haya mucha resistencia por cambiar ese relato idealizado colonial. Una resistencia a contar lo que verdaderamente pasó, que se prueba con dos hechos de actualidad que ocurrieron en España durante estos días previos al 12 de octubre. Uno es la imagen que estamos viendo ahora en pantalla. Carteles como el que están viendo, con el eslogan "Ni genocidas ni esclavistas fueron héroes y santos", han empapelado gran parte del territorio español de la mano de una asociación ultracatólica. Esta campaña, que algunos historiadores han calificado de terraplanismo histórico, intenta difundir el falso relato a través de un vídeo en el que se defiende que los colonos españoles, por supuesto, ni fueron esclavistas ni genocidas. Además de que utilizan y ridiculizan a un joven de América Latina como chivo expiatorio para desmontar lo que llaman leyenda negra y que no es más que la verdad de lo que sucedió. Bienvenidos otra noche a Quién Sabe Más. Hoy se baten en duelo Francisco, nuestro licenciado en Historia y defensor de los derechos humanos, y Sebas, que ha venido a España específicamente para presentarse en este concurso. Primera pregunta: ¿cuáles fueron las principales colonias de España en América? Bueno, colonia eran virreinatos, ¿no? Pasaron de ser sociedades con una riqueza espiritual de siglos de tradición a verse sometidas por la fuerza de los españoles que llegaron con arcabuces para destruir su cultura. Una riqueza espiritual, sí, que incluía miles de sacrificios humanos cada año. Francisco, ¿algo que añadir? No. Pues yo leo las fuentes primarias escritas en el lugar y en el momento en el que los hechos sucedieron. Las mentiras fueron escritas por otros imperios de Europa años más tarde. Ningún historiador serio se creería que esas fuentes son fiables, ¿no? En fin, no hay palabras para describir semejante infamia y... Esta gente es consciente de esto. ¿Esta gente es consciente de lo que está haciendo? ¿O es solo metiéndose en un papel? No lo asimilo, o sea, ¿qué hicieron? Aunque yo creo que tiene sus pros y sus contras también. Porque si te fijas, cuando él hace la pregunta, el que responde, el historiador, responde de una manera consecuente, muy coherente, y la verdad muy adaptada a lo que nosotros pues conocemos de la historia, ¿sí? Pero el otro hace como una burla, una mofa, diciendo que esto no es verdad, o sea, prácticamente negando todo lo que dice el historiador y diciendo, no, si ellos fueron nuestros salvadores, nosotros éramos un virreinato, no éramos una colonia, cosas así. Entonces, tiene su bueno y su malo, o sea, se puede coger por la parte mala, decir que se está derogando lo que muchos historiadores saben y hoy han hablado sobre este tema. Y por otro lado se puede tomar como que decir, bueno, si el historiador está diciendo que esto es cierto, ¿por qué le creemos a una persona que no está leyendo? ¿Sí?
Entonces hay como que esos dos puntos, pero la verdad sí, de muy mal gusto. Por cierto, una vergüenza no es solo que se haya permitido que estos carteles negacionistas del colonialismo español y del genocidio ocupen el espacio público, sino que además la Asociación Ultra, promotora de la campaña, es financiada con dinero público. Pero vayamos al otro hecho, que fue la promoción por parte de Radio Televisión Española de un documental sobre Cristóbal Colón. Por fin se cuenta la verdad de lo que ocurrió y lo que trajo consigo el 12 de octubre, del genocidio del pueblo indígena y el expolio. Pues como cabía esperar, Laura, nada de eso. El documental se centra en hallar el verdadero origen de Cristóbal Colón, su procedencia y dónde fue enterrado, además de venderse como una exclusiva mundial y contar con una gran campaña de promoción en programas de prime time como La Revuelta, donde llevaron de invitado a Cristóbal Colón. No los restos del genuino, sino... Yo creo que todos esos se están revolcando en el infierno. Sin lugar a equivocar con todo lo que hicieron. Un descendiente directo del genocida que es heredero del título de Almirante de las Indias, Marqués de Jamaica, Duque de Veragua y Grande de España. Este sujeto presentó dicho documental en el que se blanquea el colonialismo poniendo el foco en la procedencia y el hallazgo de los restos de Colón, algo que la presidenta de Radio Televisión Española considera que es arrojar luz sobre la historia y reescribirla, y que le parece muy bonito que se haga el sábado 12 de octubre. Pues mire, no, arrojar luz sobre la historia y reescribir un relato justo sería contar el expolio, el genocidio, el esclavismo, pero no. Yo creo que con esto no quedan dudas de que tanto el 12 de octubre y el colonialismo español no solo sigue vigente hoy en día, sino que además se reivindica. Por suerte, no todos pensamos así y sentimos vergüenza cada 12 de octubre que se reivindica como celebración. Pues no, ante el genocidio y el expolio del colonialismo no tendría que hacer falta ni decirlo, nada que celebrar. Muchas gracias, Víctor. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. Que el 12 de octubre ya era festivo en España y hasta Día de la Raza, es Franco quien lo vuelve Fiesta de la Hispanidad. Ese día en que la misión civilizatoria de la hispanidad comenzó. Todos los españoles desde ahí se podrán imaginar como parte de un proyecto histórico mayor. La identidad española, todos sabemos por la pulserita amarilla y roja, incorporaría de facto a la misión pasado-futuro de mantener y expandir el imperio, promover el catolicismo, mantener la superioridad nacional y racial y también promulgar el anticomunismo. ¿Qué tiene que ver eso con la descubrimiento de América? Pues nada, pero como bien nos decía Hobsbawm, se crean tradiciones conforme al presente y en tiempos de caos para afianzar el control. Las tradiciones que creemos vienen de toda la vida, en realidad son creadas conforme son útiles para los valores del presente, en este caso del franquismo. Un día perfecto que además ya había sido declarado también Día de la Virgen del Pilar por María Cristina de Habsburgo, y hago comillas porque no pasó nada en ningún 12 de octubre que tenga nada que ver con esa Virgen. Nada, pero como la Virgen del Pilar ya había sido además proclamada patrona de la Guardia Civil años antes, y la Guardia Civil debía de ser desde antes de Franco la representación de la patria, y pues la conquista y el sometimiento de pueblos inferiores también, entonces ¿por qué no mezclarlas todas en un mismo día? Algo que Franco retoma y refuerza con el nuevo y mejorado Día de la Hispanidad. Hay un ejemplo perfecto de esto. ¿Cómo se celebra el 12 de octubre de 1943? Bueno, pues resulta que el régimen franquista decidió que el 12 de octubre de 1943 era el día perfecto para reinaugurar la ciudad universitaria en Madrid, reconstruida tras haber sido destruida por las tropas nacionales durante la Guerra Civil, intentando irrumpir en Madrid. Así titulaba el ABC: la ciudad universitaria, símbolo de afirmación española. Ayer se inauguró la ciudad universitaria reconstruida por el afán del caudillo sobre la tierra empapada de sangre de nuestros héroes. Acto solemnísimo, lleno de un sentido de afirmación de la raza y celebrado en el gran día de nuestra epopeya descubridora y colonizadora.
Derrotamos a los comunistas, a los republicanos y a los indios, todo el mismo día, en el Día de la Hispanidad. ¿Cómo no celebrarlo? Seríamos unos herejes. Pero aunque esto suene obvio para el régimen franquista, el que llevó todavía más allá esta fiesta no fue Franco, fue Felipe González. Al régimen del 78 no solo no le picaba celebrar el 12 de octubre, sino que le venía de maravilla. No se trataba de eliminar los símbolos franquistas, sino de resignificarlos para que sean lo mismo, pero parezcan cosas diferentes. Quien declara el 12 de octubre como fiesta nacional bajo una ley específica es precisamente Felipe González, no fue Franco ni Primo de Rivera, en fin. Que nadie diga que el PSOE no es transversal. En fin, como dice Diego Díaz en El Salto, en 1986 el PSOE pasaría de puntillas por el 50 aniversario de la Guerra Civil y, en cambio, pondría toda la carne en el asador para celebrar el 5º centenario de la expedición de Colón. Pero no solo de puntillas, a los 50 años de la guerra, Felipe González, en pocas palabras, declara archivada la Guerra Civil, como un caso sin resolver que solo se está empolvando en el estante, o peor aún, que estaba empolvando a todo el régimen del 78, que para ese entonces ya había dejado claro que se tomó bien en serio lo de atado y bien atado. Memoria histórica, no me acuerdo qué era eso. Y así, ya en plena democracia, la memoria histórica, la que recuerda las atrocidades del franquismo, la que reivindica la República, queda cancelada. Se anulan las efemérides como el 14 de abril, el día de la proclamación de la Segunda República, pero no solo, también el 2 de mayo, el Día de la Independencia, mientras que el 12 de octubre se exalta aún más que con Franco, eso sí, ya no como Día de la Hispanidad, sino como el encuentro entre dos mundos. Ay, Felipe, como esa historia va de shows de transición a la democracia, de revisionismo histórico neoliberal y de exaltación del genocidio e imperialismo, pues resulta que en México también tuvimos un Felipe. No González, pero casi. Un Felipe Calderón. Uno que también decidió que no había por qué conmemorar, por ejemplo, la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, cuando Francisco I. Madero se levanta en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, sino que en vez había que crear algo llamado el Buen Fin, un fin de semana de consumismo empedernido con ofertas falsas y publicidad en todos los medios y espectaculares callejeros, para que la gente no pensara en grillar, en revoluciones, sino en comprar frigoríficos, vestidos y pasteles gigantes. Una iniciativa privada promovida con fondos públicos. Pero no solo. Felipe Calderón, el entonces presidente, amo de la guerra contra el narco, esa guerra sucia en la que protegió al narcotráfico con el que estaba coludido, que cimentó el intervencionismo estadounidense, su DEA y su CIA, y que criminalizó, torturó y asesinó a los campesinos y clase trabajadora culpándolos de la violencia y de la droga. También se encargó de exaltar la conquista y el genocidio de su pueblo, tanto en su presidencia como después. Pero mejor, escuchemos esto que decía Felipe Calderón hace 3 años. Un gran cariño y afecto por México y por toda América Latina, en una buena, la mayor parte de los españoles, yo diría. Y por lo mismo me parece que debemos evitar caer en provocaciones que solo buscan dividir. Dividirnos a nosotros los mexicanos y dividir a México respecto de otros pueblos, en este caso España, pero quizá mañana será otro. ¿Y de qué depende eso? Depende de una estrategia que hemos conocido muy bien en México, que consiste en polarizar, en dividir, en achicar, y luego por un interés que a mí me parece muy perverso, que es estrictamente electoral por una parte y por el otro, ocultar la dura realidad que estamos viviendo, la tragedia, como dijo Margarita hace unos días en el Congreso, que se vive en materia de salud, en materia de crecimiento de pobreza, de nulo y recesivo, falta de crecimiento económico. Una estrategia que conocemos muy bien en México, que Señor, es que ahí, volvemos y le decimos, el problema no es con el pueblo español. No, el pueblo español, el pueblo mexicano, los negros, los afro, todo eso. Entre nosotros no hay ese problema, no hay esa rencilla. El problema viene surgiendo es con la colonia, es con la realeza española. Creo yo. Con la monarquía. Con la monarquía española. Creo yo que para saldar esto, es que en España no debería existir esa monarquía. No debería existir. Ellos son los causantes de todo esto. Ellos son los causantes. Y esto ha llevado a que ese perdón todavía no lo veamos como real, como verídico que haya pasado. Es por eso, Lucy. ¿Ya? ¿Cuál es el precio que pagó la monarquía española? Y yo no debería, esa figura no debería existir. Exacto, o sea,
como tú dices, son personas que hicieron muchos daños, que cometieron muchos agravios tanto al pueblo indígena como al pueblo afro, y que sigan como si nada, pues es algo muy fuerte. Y además que se hagan este tipo de actos en donde se conmemora un día tan fuerte en el que sufrieron tantas personas, pues es aún más ilógico que en pleno siglo XXI sigamos acolitando este tipo de actividades. Pues sí, es algo incoherente, de verdad que sí. No, la verdad es que, o sea, es que lo escucho y me quedo como sin palabras. O sea, yo nunca pensé que una fecha tan fuerte, tan dura, en donde murieron tantas personas que dieron su vida por tratar de preservar su territorio, su cultura y sus tradiciones, y que sea tomada como un día de hispanidad. De festín. Sí, o sea que es como una burla, ¿no? Como diciendo, no, pero sí, gracias a nosotros ustedes tienen hospitales. O sea, como tú dices, ¿por qué justificar con cosas tan vanas algo tan fuerte? Y quedan del mismo territorio. Exacto, porque sí, ellos hicieron hospitales, hicieron lo que quieras aquí. Bueno, ok. Pero primero nadie les pidió que lo hiciera. Segundo, nadie les dijo que se quedaran en este territorio. O sea, ellos tienen su territorio, ¿sí? Tenían su territorio en ese entonces. Ellos no necesitaban venir a pueblo ajeno a buscar lo que nadie les pidió ni los que se le había perdido acá. O sea, ¿por qué venir a hacer cosas acá? Nadie se los pidió. Como te digo, nosotros teníamos nuestra cultura, teníamos nuestras tradiciones, teníamos nuestra estructura política, teníamos absolutamente todo. Bueno o malo, les guste o no, se tenía. Sí, es muchacho, muy duro esto. Polarizar, la palabra favorita de los reaccionarios. Si recordamos a los muertos de la Guerra Sucia, polarización. Los estragos del neoliberalismo, polarización. La conquista española, su genocidio, pero también el legado imperialista de los Estados Unidos, lo adivinaron, polarización, ya. AMLO solo busca ocultar la tragedia económica con cuentos de la conquista. Claro, señor Felipe, los mexicanos y mexicanas entendemos que AMLO ha tenido que hacer hartos malabares para esconder que sacó a casi 10 millones de personas de la pobreza, sin lugar a dudas. Ha de haber sido muy duro para la 4T. Y el remate final. España siente mucho cariño y afecto por México y por toda América Latina. Pues bueno, los españoles, vascos, catalanes y refugiados de las demás comunidades autónomas que acogimos en América Latina, sin duda. Pero por los demás, creo que está sabido que solo quieren a los mexicanos de tipo Allen Sanjines Cruz, que fungen de testaferros para los fraudes de la corona, de tipo Leopoldo López o Edmundo González, que piden intervenciones militares en Venezuela, de tipo Enrique Peña Nieto, que gocen de golden visas, o de tipo usted, que haya modificado la Constitución mexicana para entregarle en bandeja de plata la energía del país a Iberdrola. Entendemos sus razones personales para rendirle pleitesía a esos españoles que sienten profundo cariño para su tipo de latinoamericanos. Para los que dicen que AMLO y ahora Claudia Sheinbaum quieren polarizar, abriendo las heridas zanjadas del genocidio y el sometimiento y la invasión de México por parte de los españoles, pregúntese también por qué los presidentes neoliberales del PRIAN, desde sus gobiernos y también desde sus puertas giratorias, son los que insisten en negar sistemáticamente que la conquista ocurrió, reiterando que fue lo mejor que pudo haberle pasado a los pueblos. Claro, son los mismos que muy a la Margaret Thatcher dicen que eso de el pueblo no existe. Solo existe cuando ellos hablan de encuentro entre dos pueblos. Es decir, justificar y celebrar un genocidio, todo para que a cambio les den a ellos sus golden visas, sus invitaciones top a eventos del Partido Popular de Ayuso y su cómodo sitio en la nómina multimillonaria de empresas como Iberdrola. Y justo hablando de Iberdrola... Bueno, justo hablando de Iberdrola, uno de los pocos aciertos de Grupo Radio Fórmula ha sido este titular: el idilio de Felipe Calderón e Iberdrola. Y es que le dan en el clavo, es un idilio, muy romántico todo y con favores recíprocos. Ahora que parece estar muy de moda pretender golpes de Estado contra gobiernos de izquierda por supuesta financiación ilegal, está claro sin ninguna prueba alguna, como es lo que están intentando hacer contra el presidente colombiano Gustavo Petro, alguien que sí obtuvo financiación ilícita fue, adivinaron, Felipe Calderón. ¿Y de quién?
de Iberdrola. A cambio de favorcitos, como dijimos antes, por ejemplo, el pequeñísimo detalle de vender CFE, la compañía pública de energía mexicana, a Iberdrola, contratos exclusivos de hasta 25 años para operar las plantas más grandes del país y hasta impulsar una reforma energética creada por y para, díganlo conmigo, Iberdrola. Esto mientras ilegalmente, bajo su mandato, fungió de asesor consejero independiente para dicha empresa, llegando a cobrar presuntamente hasta $465,000. Pero creo que te está faltando alguien, Sasi. Hay otro personaje que no se llamará Felipe, pero que falta en esta historia. ¿Será que falta alguien? Por si faltaba otra prueba de las dinámicas rancias del bipartidismo mexicano antes de la Cuarta Transformación, entre el PAN de Calderón o de Fox y el PRI con sus 52 dirigentes, démosle un poco de vidilla a Enrique Peña Nieto, que siempre viene bien. Otro que durante su mandato se hincó ante los pies de la Casa Real Española, muy a la Felipe González, hablando de la unión entre los dos pueblos y de los hitos de la conquista española, pues fue también Peña Nieto. Nuestro más reciente y último priista, esperemos que por siempre. Un año después de que su gobierno haya perpetrado la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, organiza este bellísimo encuentro entre los pueblos, es decir, entre su gobierno corrupto y neoliberal y la realeza española. Los mexicanos los recibimos con los brazos abiertos en esta su primera visita de Estado a nuestro país y al continente americano. España y México están decididos a profundizar y diversificar sus intercambios, así como a consolidar. Mexicanos, ¿vieron esa mesa cómo está servida? Todos esos recursos son del pueblo, todos esos recursos son de ustedes, los mexicanos. Ahí es la corona, la realeza española no gastó un peso. Tuvieron que pagar para que ellos vinieran a América, en este caso a México. Así que esos recursos son de ustedes, cóbrenlo. Darse como actores con responsabilidad global. Alentados por nuestras identidades y coincidencias, sigamos cultivando esta entrañable amistad. Bueno, por lo que sea, desactivó los comentarios. Sí, el día que Peña Nieto pagó su cuota para la pensión, dijo Lucy. Excelente. De YouTube en este video tan inspirador. Nos une una experiencia histórica mucho más profunda que lo económico y lo político. Toda la razón, su señoría, más profundo es el genocidio, amiguis por siempre. AMLO es un dictador que usa la conquista con fines políticos para polarizar a la población previamente homogénea y regocijante de felicidad e igualdad. Ya, pues Peña Nieto ni siquiera puede decir lo mismo. Su festejo de la conquista ni siquiera tuvo fines políticos, sino de su bolsillo. ¿Cuál fue el precio de su Golden Visa y su piso multimillonario en Madrid? Este spot publicitario de amor. Además de otra pequeñísima reforma energética que cimentó aún más, si cabía, la privatización y la intervención privada extranjera en nuestro país. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, denuncia que 7 legisladores fueron pagados 80 millones de pesos para trabajar a favor de la reforma energética de Peña Nieto, es decir, entregarle nuestro país a empresas como Iberdrola que gozarían de vara suelta para manipular el precio de la luz de forma ilegal, es decir, especular, falsear documentos mercantiles y una larguísima lista de delitos contra el medio ambiente, y todo esto bajo titulares de la prensa oligárquica como estos. Peña Nieto promulga reforma energética y abre el sector a capital privado. Con la firma del decreto de la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto abrió el petróleo mexicano al mundo. O por ejemplo esto otro del Washington Post. To power Mexico forward, Peña Nieto looks to energy reform. ¿Entienden? Juego de palabras. Para empoderar a México, Peña Nieto ve a la reforma energética, procediendo a decir también que Lázaro Cárdenas, con su nacionalización de la energía y apuesta por la soberanía, eran pasé, que no sirvieron de nada. En fin, la prensa reaccionaria podrá vomitar titulares. Como le dijimos anteriormente, Peña Nieto con esto lo que quería era asegurar su pensión, su vejez. Entonces les dio todo el sector energético a los españoles para pues... Quedó bien. Sí, vivir bien en España, comer rico. Sí, un abrazo para usted, señor Peña Nieto. Por favor, acuérdese de nosotros los negros, que nuestros ancestros también fueron torturados. Sí, él se va a acordar sobre todo cuando esté comiendo caviar. Sí, acuérdese de nosotros, por favor. Sí, tomando eso. Siempre le vamos a pedir a México que nunca nos abandonen.
sabemos que llevan la delantera y que, por favor, por todos esos negros que contribuyeron a México, por favor acuérdense de nosotros. La verdad que muy, muy fuerte este video. Bueno, a pesar de que no vimos por completo el video, lo vimos hasta cierta parte. Recuerden que si quieren verlo completico y sin interrupciones, pueden dirigirse directamente al canal de La Base, donde van a encontrar este video completo. Pero hasta donde vimos, la verdad que muy fuerte todo lo que pasa hoy en día, porque es que eso es lo que más duele, que en pleno siglo XXI, en donde se supone que pues todos ya sabemos la historia, cómo fue, tenemos el criterio y los argumentos para derrogar todo lo que dice de pronto el rey de España u otros amiguis de él, pues sí es muy fuerte que se haga un evento conmemorando esto, ¿no? Y que se llame la hispanidad. O sea, el encuentro entre dos mundos, cuando no fue así, no fue un encuentro. De pronto sí fue una conquista, porque eso es como cuando a uno lo están conquistando. Al principio todo es bonito, flores, rosas, chocolaticos, la miel de la miel, y ya después pues el tema se va poniendo más fuerte. ¿Lucy, en serio? Ustedes saben, en la conquista uno al principio, ay, que no te gustan las verduras, pero por ella te las comes. Fue uno que no le gustaban las cremas que hacía mi mamá, pero pues se las comía, porque pues era la conquista, muchachos. Horrible, yo ya te tenía. Pero pues ya cuando lo ven a uno seguro, pues ya empieza a salir ese verdadero yo, no mentiras. Pero la verdad sí es muy fuerte este tema, muy triste, que mientras unos reclamamos esta libertad. Sí, o sea, reclamamos realmente esta historia y reclamamos una cultura que se nos negó, unas tradiciones que no llegamos a disfrutar, un nombre que tal vez pudo ser, pero no fue, pues otros se regocijen y se rían de todo eso. Y lo celebran como un triunfo. Exacto. O sea, es duro, chicos. De verdad que es muy fuerte. Pero bueno, esa es la historia. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Los que ganan la guerra, dice Lucy cada rato, son los que da cuenta. Exacto, los otros vencedores siempre están llorando. siempre quedan como los buenos. Sí, siempre fueron los libertadores. O sea, yo siempre he querido saber cuál fue la historia que inventaron en África. O sea, según pues acá en América, los indígenas eran personas diabólicas, ¿no? Que hacían rituales y ellos vinieron a pues, a exorcizarnos prácticamente, a ayudarnos a encontrar esa luz, ese camino. ¿Y en África? ¿En África qué pasó? También éramos así, yo creo. Pues eso nos cuentan, ¿no? Éramos así, éramos caníbales. Entonces, pues ellos nos ayudaron a dejar ese mal camino. ¿Tú también eras caníbal? Claro. ¿No me los colmillos? Bueno, muchachos. Yo sí me muy suave. Bueno, chicos, pues esto fue todo por el video de hoy. ¿Ustedes qué opinan del tema? ¿Qué reflexiones nos dejan por aquí abajito? Vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Cuéntenos qué hacen el 12 de octubre en México. ¿Qué hacen? Pues acá pues se celebra el Día de la Raza. Antes hacían eventos, ¿no? Como que hacían marchas y cosas así. No sé realmente hoy en día porque la verdad sí nos hemos alejado un poco de estos eventos, pero con todo este tema tan a flor de piel, a uno sí le dan ganas como de hacer algo para que la gente siga despertando y se personalice esta historia que al final es nuestra, ¿no? Es nuestra historia. Así que hoy la presidenta de México dijo en la mañanera que ojalá el rey de España hoy pedía disculpas y perdón. Volvió y lo ratificó hoy. 11 de octubre. Es que sería lo lógico, José. Digo que en esta fecha que ellos están celebrando, ojalá lo ratificar. O sea, está firme con lo que es que es un descaro total.
Bueno, familia, así que los amamos, los queremos. Un abrazo para todas esas personas que llegaron aquí. Ojalá que los españoles que ven nuestro canal hayan llegado hasta aquí, nos sepan entender. Son temas que no queríamos tocar más en el canal. Pero es que no podemos dejarlos así, evitarlo. no podemos dejar pasar por alto. No, creo que una vez lo dije en un video, que la sangre de nuestros ancestros, ese clamor, nos llevaba a hacer cosas como esta. Exacto. Y gracias a las redes sociales, también quieren ser visibilizados y ser protagonistas de esta historia. Claro, yo creo que si tenemos el medio, pues debemos utilizarlo de manera coherente, ¿sí? Nuestras opiniones siempre buscan dar lo mejor, no buscan crear discordia, no buscan eso, lo único que creamos... Ni generar malestar, sí, simplemente... Es nuestra opinión. Exacto, sí. Es nuestro sentir. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten muchísimo este video. Vamos a estar súper pendientes de ustedes. Dios los bendiga, nos bendiga. Yo cuando hiciste así, yo dije, yo, narro zodiaco. Sí, yo, y bueno, esto fue todo por hoy. Hasta un próximo video. Chao.